Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy vamos a hablar de un problema que atraviesa a 3 de cada 4 hijos de padres y madres separados, que es la ausencia del pago de la pensión alimenticia. Me van a decir, Shosh, no inventes, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, pues si no hay un sostén económico que permita y que dé habilidad a la salud, a la educación, a la alimentación, a la convivencia, al entretenimiento de las niñas y niños de este país, pues ahí empieza la verdadera inequidad y desigualdad de esta sociedad. Y para esta conversación invité a Diana Luz Vázquez. Diana es la promotora de la tan sonada Ley Sabina, que pretende poner en regla a estos deudores alimenticios y ver si podemos nivelar un poquito más el terreno de juego para las niñas, niños y mujeres de este país. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Jos, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de platicarte de qué se trata la Ley Sabina. Muy contenta de estar contigo y todo tu auditorio. Entremos directo. ¿Qué es la Ley Sabina? Es un conjunto de reformas a los códigos civiles y penales de los estados para, justo como lo comentas, hacer una balanza mucho más pareja para las mamás que nos dedicamos a la crianza y al cuidado de nuestros hijos e hijas y que por razones de plena conciencia y determinación los señores pues han decidido no participar no solamente en lo económico sino también en lo afectivo de nuestros hijos e hijas. Estamos hablando de poner pues un piso más parejo para los deudores alimentarios, para aquellos señores que se niegan a reconocer su paternidad y que dicen pues no es mi hijo, no es mi hija, como pasa tanto en este país, y que, pues bueno, diversas lagunas jurídicas desde lo legislativo han impedido que estos señores pues cumplan como debe de ser en tiempo y en forma con sus obligaciones, que reconozcan a sus hijos e hijas, porque pues la ley está hecha para que ellos sigan conservando sus privilegios, para que ellos puedan evadir la justicia, para que no se les pueda notificar, para que renuncien a sus trabajos y no pase nada, para que para las madres sea tortuoso, caro, o sea, caro en términos de pagarle un abogado, pagar un ADN, y que pocas mujeres con diversos privilegios o características socioeconómicas resistan. Es decir, esto es de verdad bien complicado de llegar hasta el final. Muchas madres pueden tener la intención de denunciar a estos deudores alimentarios, pero en el camino nos vamos dando cuenta de lo difícil que es resistir el proceso, no solamente el desgaste emocional, sino también económico, y que quizá 1 de cada 10 mujeres que emprenden un proceso de pensión alimenticia pudieran culminar. Estamos hablando de que los datos que nos da este país y sobre todo ciudades como Ciudad de México, pues la cantidad de demandas de pensión alimenticia pues son irrisorias en relación al problema, que es mucho mayor. Hablamos de 35 millones de jefas de familia en México y estamos romantizando un discurso, Jos, porque no son 35 millones de jefas de familia, estamos hablando de 35 millones de padres irresponsables. Dejemos de romantizar a las jefas de familia y hablemos de estos señores, dónde están, quiénes son. Y bueno, la Ley Sabina propone un registro nacional de deudores alimentarios visible al público, con nombre, con apellido. Queremos saber quiénes son, en qué ciudades viven, cuántas infancias tienen en abandono, desde cuándo adeudan, cuánto adeudan, para que por un lado esta vergüenza pública, social, que nosotras hemos visto que puede más,
por un lado, que el propio peregrinar jurídico. Llevamos casos de madres que llevaban 10, 15 años solicitando la pensión en estos procesos y que los señores se amparan y se vuelven a amparar. Y cuando iniciamos con el activismo de los tendederos de deudores, al exhibirlos, pero en 10 minutos se comunicaron por teléfono con las madres de ya déjame de exhibir, ¿no? Y queremos justo por eso un registro de deudores que la ley Sabina está proponiendo a nivel federal, restringirles el pasaporte. Estos señores en otros países son tratados o considerados como delincuentes, En España, en Francia, estos señores no tienen pasaporte, estos señores no pueden generar un negocio, no pueden tener permiso para ver un negocio o una obra, construir una obra, porque ¿cómo vas a tener dinero para ser un gran empresario, para estar construyendo una casa hasta de 2 o 3 pisos y adeudas a tus hijos e hijas? Entonces, es todo un problema que deriva en muchas aristas que, bueno, iremos platicando en el transcurso del programa. Yo me burlo un poquito de que si en México no pagas tu celular 2 meses, apareces en el buró de crédito, que te saquen del buró de crédito es un dolor de cabeza, por decirlo menos. Claro. Pero puedes dejar en total desamparo a los hijos, incluso reconocidos dentro del matrimonio, porque esto me parece que es importante subrayarlo, Diana. No solamente son estos papás que quién sabe si es mi hijo, pues me acosté alguna vez y tuve una relación sexual contigo, que quién sabe si se fue consensuada o no, y pues si lo veo ni lo conozco, ¿no? No solamente se da ahí. Creo que el problema principal se da en padres que reconocieron la paternidad, que exigen ostentando la patria potestad y la guardia custodia de los menores, aunque no la ejerzan, pero sí molestan y sí estorban, y además no pagan la pensión. Sí. ¿No? Bueno, déjame decirte que post pandemia, tal como sucedió en muchos países después del COVID y aún en esta transición, pues hubo muchos divorcios. En México, la última estadística es que post pandemia, de cada 10 divorcios, 7 papás no están cumpliendo con la pensión alimenticia. Eso con datos del 2021. Y es gravísimo. Hoy México es el primer lugar en trata infantil, primer lugar en pornografía infantil. Estoy hablando a nivel mundial, Primer lugar en pornografía infantil. Primer lugar en abuso sexual infantil. Y esto quiere decir que no estamos cuidando a las infancias. Las madres tienen que hacer dobles, triples jornadas, pues para sacar adelante a los hijos, para llevar un ingreso a la casa. ¿Y dónde dejas a tus hijos e hijas? Pues en la casa de la abuelita, con un familiar, de la vecina, porque tampoco hay estancias infantiles ya. Entonces, es un problema de verdad bien serio, que me parece que no estamos en el foco o en el radar de una agenda internacional. Hoy hablamos muchísimo de los trabajos de cuidados, es el discurso de la OEA, de ONU Mujeres, pero en trabajos de cuidados han omitido, no mencionan para nada pensión alimenticia. No podemos hablar de trabajos de cuidados cuando no hablamos de la raíz económica. No habrá independencia para las mujeres, no podemos salirnos de nuestros entornos de violencia, de nuestros agresores, porque no cumplen con la pensión alimenticia, porque saben que en el momento de separarnos, o si las mujeres se separan de su pareja, dejan de aportar. Entonces, es bien complejo que no haya justicia en este país para las madres y sobre todo para las infancias. ¿Cómo inicias tú en este caminar? ¿Qué es lo que lleva a que un día Diana Luz diga, esto es insostenible, en esto dedicarle mi tiempo y mi energía a este problema? La paradoja de la vida, el papá de Sabina es abogado, es un excelente penalista y excelente evasor de la justicia, porque llevaba ya cerca de 3 años y medio con el reconocimiento de paternidad, y en algún momento de un diálogo que quisiera yo llamar de entendimiento, yo le decía, bueno, pues tienes que pagarlo, lo que te corresponde de tu hija, y me decía, pues mira, justo eso, primero, quién sabe si sea mi hija, ¿no? Y por otro lado, pues si quieres te voy a dar 2,000 pesos mensuales o 3,000, y si tú me dices firmamos ahorita para tu apoyo, ¿no? O sea, como si fuera un apoyo de gobierno federal. Entonces son comentarios indignantes, son comentarios que no tienen cabida en este siglo, y que creo que este machismo, que no tiene nada que ver la educación, el señor tiene maestría, como te comento, es un pensamiento machista, y que dije, bueno, mira, ¿sabes cuándo le voy a ganar yo el caso jurídico? Si este señor es abogado y si a lo que se dedica es justo a ver cómo encuentra un vacío en la ley.
Pues nunca. Tengo casos ahora que les damos seguimiento de madres que llevan 15 años, 20 en los juzgados, sin justicia, porque los señores se amparan y se vuelven a amparar, y bueno, es una odisea, un peregrinario, un calvario, de verdad, llevar un juicio de pensión alimenticia, porque lo hemos vivido en carne propia, te puedo decir que es bien difícil resistir. Entonces, platicando con dos amigas en Ciudad de México, después de 3 abogados, y justo, ¿no? En esta reflexión de, mira, el señor nunca me va a pagar, va a evadir la justicia, pues bueno, lo único que quiero es por lo menos que lo conozcan en Oaxaca, que sepan que el señor es un deudor, y para que no le vuelva a pasar esto a otra mujer, ¿no? Para que dejen de engañar y no vuelva a sorprender a otra mamá, ¿no? Con esta situación de hacer hijos e hijas y no reconocerlos, porque tienen un patrón, son regularmente perfiles narcisistas, lo hacen una y otra vez, imagínate un abogado, ¿no? Entonces, justo en esta falta de justicia jurídica, decidimos junto con un par de amigas hacer un tendedero donde expusiéramos a deudores alimentarios, también conocidos de otras compañeras y amigas en Oaxaca. Esperábamos que fueran tendederos solamente de las amigas y yo, ¿no? 10 deudores. Y nos dimos cuenta que al convocar en redes sociales, en nuestro Facebook, pues llegaron muchísimos casos más de, por favor, lleven a este señor también. Y cuando llegamos el primer día, que fue en junio del año pasado, estamos a un año de cumplir esta labor de activismo con los tendederos, pues había más de 70 mamás en Santo Domingo de Guzmán esperando que colocáramos el tendedero con sus fotos. En Oaxaca. En Oaxaca. Un ejercicio catártico, un ejercicio donde llegaron hasta las infancias, nos pedían el megáfono, y recuerdo muy bien a una niña de más o menos 12 años contando que ella esperaba que su papá fuera su príncipe azul, y lo que pasó con su papá, y ella lo dijo así, literal, y lo que ella había descubierto es que era el hombre que más daño le había hecho. Y unas palabras desgarradoras que de verdad ese tendedero nos dejó a todas las que estábamos ahí, pues con la piel erizada y con muchas reflexiones. Total, que pensamos que ahí se iba a acabar como un ejercicio meramente catártico, y nos seguían escribiendo en Facebook a nuestros perfiles de ¿cuándo van a hacer otro? No me enteré del tendedero, ¿cuándo van a hacer otro? Quiero llevar a mi deudor, por favor. Entonces, iniciamos con los tendederos, después nos fuimos a Juchitán, a otra región de Oaxaca, después a Ciudad de México, que es la ciudad donde yo radico hace más de 5 años. Okay. Exactamente las mismas historias. Creamos una red nacional de deudores alimentarios que la pueden encontrar en Facebook, deudores alimentarios Guerrero, deudores alimentarios Michoacán, deudores alimentarios Sonora. Por localización. Sí, o sea, tenemos ya no el pretexto de yo no sabía. Sí, claro, ¿no? Ahora tenemos 11 tendederos, estamos muy organizadas, ya hemos hecho tendederos simultáneos, con Marea Verde nos hemos organizado, y bueno, ha sido una gran labor de activismo, Shows, y sobre todo, pues de empuje a esta agenda que estaba olvidada, que estaba en la congeladora, y que creo que la parte también desde el activismo ha hecho resonar fuerte este problema que es nacional y que merece toda la atención institucional. A ver, me parece que estamos hablando de un sistema, no estamos hablando solamente del deudor, ¿no? Sí, es un sistema. A ver, hablemos de Peña Nieto, que en plena campaña le sale el hijo, ¿no? Y bueno, fue todo un escándalo porque es un hijo no reconocido. Hablemos de Góngora Pimentel. No, bueno, y en la campaña de Peña Nieto, las militantes gritándole... ¿cómo era? Enrique hazme un hijo, ¿no? Enrique Peña Nieto, bueno, un hijo. Había un canto que no se daba incluso ahí. Justo a lo que me refiero es que todo este sistema pues es ejemplificado en los principales tomadores de decisiones. Es decir, si un presidente lo puede hacer y no pasa nada, pues cualquier ciudadano puede hacer hijos, y pues primero que el presidente pague, ¿no? Primero que el señor cumpla y después yo. Entonces, en esta lógica, en este sistema, es que ha operado con total impunidad pues un conjunto de normas jurídicas que no sancionan a los deudores de manera eficaz, y que cuando iniciamos esto, pues hay unas posiciones encontradas justo por la cultura patriarcal, donde nos dicen mi propia abuela, mis tías, ¿no? De
híjole, Diana, pues ten dignidad, estás joven, estás fuerte, déjaselo a Dios, el karma, mira, ya que esté viejo, ese señor va a buscar a su hija. O sea, unas ideas de que tenemos que esperar prácticamente al final de los días del señor para ver si se arrepiente, y eso sí se arrepiente, ¿no? Entonces, mientras tanto, las mujeres hoy tenemos altos índices de cáncer, muchos tipos de cáncer, que no es el aire y no solamente es la alimentación, son las jornadas, el estrés que llevamos por el cuidado, la crianza y los trabajos justo de cuidado. Entonces, como lo mencionaba, es un asunto de un sistema patriarcal donde los principales tomadores de decisiones, por decirte Peña Nieto, pero también está Góngora Pimentel, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía 2 hijos autistas y que estaba justificando su salario como un salario de una persona, digamos, ya ni hablemos de los fantasmas fiscales, ¿no? Sí, exacto. Y cómo los jueces y juezas se prestan también a esto, a solapar, a encubrir a estos deudores. Es todo un sistema, y que ahora también en el tendedero exhibimos a jueces y juezas, ¿eh? No solamente son los deudores, sino a estos señores y señoras que pactan con los deudores y que cometen dobles o triples agresiones revictimizando. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, con la violencia vicaria? Estos señores que sustraen hijos e hijas, el 80% de violentadores vicarios es deudor alimentario. Y con tal de no pagar a lo que deben a las mujeres, a las madres, dicen, pues me lo llevo con mi mamá, con la abuelita, con mi nueva pareja. Y ahí otras agresiones, abusos sexuales, maltrato infantil, y esto en complicidad con los jueces. Y nos hacen pasar como locas, borrachas, drogadictas, ya tenemos amantes, bueno, unas narrativas tan misóginas que están permitiendo en los juzgados que de verdad, hoy esta perspectiva de género desde lo judicial tendríamos que empezar por el trato a las madres. Es normal en este país abandonar a una mujer embarazada y que no haya sanción, que pases todo un proceso de años de ADN, a ver, ¿no? ¿Cuándo sale o te dan en el calendario tu examen? Claro, pero además me parece que esa es una parte del problema, es decir, el no reconocimiento de la parentalidad y de la paternidad. Y ese es un tema por sí solo, que nos daría por sí solo todo un programa. Es decir, tengo relaciones sexuales con esta señora y no reconozco lo que pase después, y ya no vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo y de todos los problemas sistémicos que están ahí y de esas violencias. Pero también me ocupa mucho la conversación, Diana, y a ver si me acompañas, en el tema de la patria potestad y la guardia y custodia. Sí. Déjame entrar un poquito al detalle de esto, porque estoy segura que muchas madres divorciadas, que digamos cumplieron con todas las palomitas de la tarea, ¿no? Te casas de blanco, pero virgen, pero con el muchacho guapo, y y de repente están solas con 3, 4 hijos, con un nivel socioeconómico que no pueden mantener, con esferas de mucha violencia sistémica. Y me gustaría parar tantito ahí, ¿no? Porque el Estado sigue reconociendo la patria potestad y la guardia custodia de estos seres. Y esos juicios, si el de deudores es imposible, me parece que este es peor aún, ¿no? La ley Sabina está promoviendo que una vez que una madre decide iniciar un proceso de demanda de pensión alimenticia, no se le permita o no se le dé entrada a estos agresores a interponer al mismo tiempo un cambio de guarda y custodia o un cambio de patria potestad. Porque ¿qué es lo que hacen los señores cuando se les demanda la pensión? Ah, me demandaste pensión, pues ahora te voy a quitar a los niños o a las infancias, ¿no? Para ser inclusivas. E inician al mismo tiempo estos procesos. Entonces los jueces y juezas no tienen que darle entrada a estos señores a ningún cambio de guarda y custodia. A ver, primero resolvamos pensión alimenticia, primero usted me paga lo que me debe, lo que adeuda, y después hablamos de la guarda y custodia, porque lo que están haciendo los jueces es darles entrada a estos procesos simultáneos. Entonces las mamás deciden pues ya no entrarle a demandar la pensión porque les da miedo que bajo influencias, bajo corrupción, bajo pactos patriarcados con jueces y juezas les quiten la guardia y custodia de la patria potestad. Eso por un lado, y por otro, estamos restringiendo los tiempos de los deudores alimentarios. En todo el país, regularmente son 90 días a partir de una sentencia provisional o definitiva para que se pueda considerar deudor alimentario y solicitar un registro en las entidades que lo tienen
al padrón de deudores, que solamente son 8 estados. Sin embargo, digo, ¿por qué damos 90 días más a estos señores? Las infancias comen todos los días. Hay que darles 30 días a los señores y ya solicitar la inscripción al padrón, porque nosotras tenemos que ver cómo le hacemos. Están las famosas ninis, que también hemos romantizado y hasta ridiculizados, ¿no? Estas mujeres que se dedican a la venta de artículos por catálogo, las motomamis ahora, ¿no? Una de verdad romantización, pero también ridiculización de los trabajos de las madres solteras. Son nenis, perdón, las nenis. Entonces, buena corrección. Entonces, creo que el asunto de estas formas de romantizar a las mujeres, pero a su vez ridiculizándolas, pues tienen que terminar y tenemos que sancionar o hacer que estos señores cumplan, porque ellos pues se declaran insolventes o no tengo trabajo y hazle como quieras. Y nosotras no podemos hacer eso, nosotras tenemos que ver cómo le hacemos para darles de comer, ¿no? ¿Dónde has encontrado un eco positivo en las autoridades, si es que lo has encontrado? Mira, pues parece que vamos bien, parece que el asunto de que estén ya cada vez más mujeres llegando a los congresos estatales en esta paridad legislativa, pues nos ha ayudado mucho, porque ahora recientemente presentamos la ley en el Congreso de la Ciudad de México, ahí la diputada Ana Francis, con la diputada Valentina Batres, Marta Ávila, pues han recibido y han visto con buenos ojos la propuesta. Bueno, ya existe también ahora la categoría de prohibirles hasta que tengan licencia de manejo. Parecerá exagerado, pero eso pasa en otros países, ¿eh? No es una cosa que estemos inventando. Entonces, hay una propuesta de verdad bastante positiva, nos emociona mucho ver esta recepción que ha tenido la ley ahí en Donceles. Se discute en septiembre, seguramente habrá quien pegue el grito en el cielo de esta propuesta, pero nosotras estamos muy positivas de que las diputadas de izquierda estén empujando de esta manera, además asumiendo como propia la agenda y defendiéndola de esta manera que de verdad nos llena de mucho entusiasmo. En el Congreso Federal también ya está trabajándose la propuesta con la diputada Aleida, también la diputada Julieta Vences nos ha recibido muy bien, que es la presidenta de la Comisión de Género. En el Senado ya llevamos la ley con la senadora Olga Sánchez Cordero, el senador José Narro también nos ha impulsado, y lo que queremos también es tener próximamente un encuentro con Cancillería, porque nos hemos dado cuenta que existen muchos mexicanos que abandonaron a sus infancias en este país, se fueron a trabajar y nunca volvieron, de esos señores que van por los cigarros, hacen nuevas familias ahí, nunca regresan. Y si tú ves el formato para solicitar una pensión alimenticia a señores que están en Estados Unidos, bueno, de entrada son 6 hojas en inglés, que tienes que responder en inglés. Dime qué mamá de a pie que está pidiendo la pensión alimenticia, de entrada puede llenar estos formularios. Te piden casi el tipo de sangre que tiene la criatura. Entonces, son formatos que no son útiles, que están inservibles, que estoy segura no hay un solo caso en este país de una solicitud que haya tenido buenos resultados con mujeres de a pie que están buscando, solicitando la pensión alimenticia. Entonces, queremos un padrón de estos señores y que cuando envíen remesas se les descuente inmediatamente. A ver, entonces, Diana, ya tienes a los congresos, algunos locales, el Congreso Federal a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, estás buscando el contacto con la Cancillería. ¿Qué hay de las fiscalías? Porque me parece que son los jueces los verdaderos responsables en términos, pues son los primeros que reciben y los primeros que permiten, ¿no?, la violación sistemática de esta ley. Los estamos orillando a tener reuniones permanentes con nosotras. Sin embargo, por supuesto que hay muchísimos jueces corruptos. Tenemos ahora el caso de Mariela Albarrán. Ella, su deudor alimentario es un ex magistrado en la Ciudad de México, Manuel Cabanzos. Este señor además violó a sus 2 hijas, a las 2 niñas de 6 y 8 años. Está acusado de violación. Ella demanda al inicio pensión alimenticia, también el señor revictimiza de una cantidad que estaba dando, ahora da el 10% de esa cantidad, argumenta no tener trabajo, quiere volver a ser magistrado. Y decirte, es lamentable que el día de ayer ella tenía una audiencia
donde recibió el citatorio por parte de la jueza Lucelena Padilla, y resulta que a las horas le cancelan la audiencia porque se había ordenado reabrir la carpeta de violación a las menores, y es claro el pacto patriarcal, es claro la influencia y el abuso de poder de estos señores, y decirte que tal como lo comenta, son los jueces y las juezas quienes están impidiendo a muchas madres el acceso a la justicia. No es posible que un señor con todas las pruebas contundentes, médicas, los exámenes de las niñas de esa edad, le hayan dado un carpetazo desde las, pues justamente desde el Poder Judicial, desde las fiscalías, desde pues su zona de confort del poder, ¿no? Entonces, bien lamentable, estamos empujando muy fuerte en este caso, como en muchos otros, donde los pactos con jueces y juezas pues hacen que las mujeres que denuncian, que se atreven a seguir este proceso de lucha, pues sean revictimizadas. Por supuesto que no es fácil, que estamos trastocando intereses muy fuertes, que estamos moviendo un sistema patriarcal milenario, que no habían sido tocados estos señores, que no habían sido mencionados, que no se había hablado de sus abusos porque sus violencias eran normalizadas. Ah, pues es deudor, pues la madre se lo buscó, no sabía con quién andaba. ¿Y cuántas pues nada más 35 millones de mujeres no saben con quién andaban, ¿no? Sí, bueno. A ver, Diana, das un dato muy interesante. 1 de cada 10 que denuncia logra llegar a una sentencia. De esas sentencias, ¿cuántas se ejecutan favorablemente en Ahí te beneficio viene de la las otra madres? parte, no, es que son dos procesos, tienes que agotar el proceso civil para poder judicializar, y para judicializar necesitas pagarle otro dinero al abogado para abrir esa carpeta de judicialización, y en el MP hemos llegado a audiencias donde ya tienen que meter al señor a la cárcel porque la carpeta está completa, y tenemos videos donde la jueza le dice a la madre ya en esta última audiencia, le dice a la madre, le faltan las 3 copias del expediente de la 132 a la 135 y por tanto no podemos meter a la cárcel al señor. Le decimos que vuelva a iniciar su proceso. ¿Te imaginas? ¿Tienes mapeado a esta gente? Estamos mapeando a los jueces y juezas y jueces corruptos del país. Estamos mapeándolos. Porque me parece que ahí se encuentran mucho también con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y otras organizaciones de madres. Vamos de la mano. Que están pidiendo exactamente lo mismo, es decir, son los mismos jueces. Son los mismos jueces. ¿Y qué hay de los despachos de abogados? ¿Tienen ubicados algunos que en particular? También no nos hemos topado con despachos de abogados que están buscando en las páginas de los deudores alimentarios, en nuestras páginas, cazar clientas. Entonces, cuando ven que alguien escribe su caso, que publica en las páginas, les escriben inbox para decirles, yo te ofrezco mis servicios pro bono, no vas a pagarme nada ahorita, y les hacen firmar pagarés a 1 año, a 2 años de 50,000, 80,000 pesos, ¿no? Terrible, terrible. Y las madres, en una necesidad desesperada de pensar que la pueden ayudar, firman esos pagarés. Entonces, tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos a los deudores. Sí. Y me parece que hay familias, una más, ¿no? empresas que los encubren, que dicen que ganan un salario cuando no ganan ese salario. Tenemos mecanismos poco eficientes para investigar las cuentas de estos señores. Estamos también en la ley Sabina proponiendo la intervención de la unidad de inteligencia financiera. Hay señores que dicen que no tienen ingresos, pero su calidad de vida es que tienen Audis, que la ropa que visten no es de las del mercado, ¿no? Y no coincide con que digan que no tienen trabajo. Entonces hay que investigarlos, de dónde sacan. Nada más prendes el Instagram y salen con las señoritas nadando en Tulum, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, estamos solicitando también en esta legislación la unidad de inteligencia financiera, y también otra parte importante de Ley Sabina es que hay que dar aviso a el registro público de la propiedad cuando se inicia la demanda de pensión alimenticia, porque ¿qué pasa? Se le da aviso al registro público de la propiedad cuando ya hay sentencia, ya sea provisional o definitiva, de los adeudos del señor. Sin embargo, para que salga la sentencia, desde que tú inicias el proceso, por lo menos 1 año mínimo, hablando de un proceso rápido, y en ese tiempo el señor ya cambió de nombre sus bienes. Entonces,
hay que dar aviso una vez que inicia la demanda de pensión alimenticia al registro público de la propiedad. Si el señor en ese transcurso del inicio de la demanda a la sentencia cambia de nombre sus propiedades, es fraude, es un señor fraudulento y tiene que iniciarse otro proceso por fraude. A ver, Diana, una pregunta. ¿Tienes idea de cuántas infancias estamos hablando? ¿De cuántos millones de niños están en esta situación? Sí, mira, si consideramos los datos romantizados de los 35 millones de mujeres jefas de familia en este país, que es el dato que da el gobierno federal para los apoyos a jefas de familia, estamos hablando de que si el promedio de hijos e hijas de por mujer mexicana es de 2.1, por lo menos 60 millones de infancias están en abandono. ¿Estás hablando de la mitad de la población del país? La mitad de la población. Es un problema fuerte. La mitad de la población del país, nada más para darnos un poquito de contexto, dependen económicamente de mujeres que ganan, si nos va bien por la estadística, 60 centavos por cada peso que gana un señor, de entrada. Sí. ¿No? O sea, de entrada en este país las mujeres ganamos 40% menos que un hombre con las mismas capacidades, educación y oportunidades laborales. Es correcto, sí, es correcto. Nos llevaría a cerrar esa brecha como 165 años, una cosa así. Pues quiero ser más esperanzadora. No, eso es lo que dice la ONU. Sí, la brecha todavía va para largo. Pero 60 centavos. De entrada, esa casa tiene 60 centavos por cada peso que tiene la casa de al lado. Pensémoslo esto en un barrio. Sí. ¿No? 2, las labores de cuidado. Porque claro, quienes maternamos, bien sabemos que si no estás viendo a la infancia y estás en presencia absoluta allí, las cosas se descuadran, ¿no? Y me parece ahí que hay otro tipo de injusticia que es quiénes estamos criando a la sociedad mexicana. El monumento a la madre ya no alcanza para nada, ¿no? Porque una persona tiene que hacer el trabajo de toda la comunidad. 3, estamos hablando de todo el trabajo no remunerado, que es más o menos el 14% del PIB. Mira, son datos que de verdad, si analizamos todo lo que conlleva hablar de un deudor alimentario, nos damos cuenta de la gran desventaja que tenemos las mujeres. Y nuevamente, hablando de la pandemia, ¿quiénes son las que quedaron en situación de desventaja laboral? ¿A quiénes Pero no son, este problema yo creo que no son de las mujeres adultas, Diana. Yo creo que es realmente de las infancias. Sí, claro. Porque claro. Si tienes el piso parejo, estoy hablando, imaginemos que estamos hablando en la misma cuadra, en el mismo barrio, en la misma colonia. 2 casas que digamos son gemelas. Si de entrada esta es mantenida por una mujer, bueno, ya ganas 60 centavos por cada peso. Pero si además hay que hacer un trabajo de cuidado no remunerado, mientras que aquí hay alguien que sí lo puede remunerar, pues estamos aquí. Si además tomamos en cuenta que la educación laica, pública y gratuita de este país está en serios problemas y que muchas veces necesitamos la educación privada y la medicina privada para compensar. Instancias infantiles y escuelas de tiempo completo, adiós, ¿eh? Entonces, me parece que el piso parejo para 60 millones de personas es así. Y sí, el problema se llama pensión alimenticia. Entonces, por eso me era tan importante este ejercicio de imaginación. Porque me parece que lo que estás apuntalando el dedo es que la inequidad de este país parte en las familias y que niños que nacen en igualdad de circunstancias, en el momento que uno de los progenitores desaparece y que el Estado, junto con las empresas, confabulan para quitarle esas oportunidades, quien está en precarización no es la mujer adulta que está peleando para entonces salir, porque pues, en algún momento abandona el barco o se ahoga. Pero estas infancias no logran empezar en un piso de parejo. Y esta reflexión, amigas y amigos de Sinvergüenza, se las dejo al dedillo. Es un tema que tenemos pendiente como sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo vamos a ver en ejecución la ley Sabina? Viene la discusión en septiembre en el Congreso en Ciudad de México.
Pero antes tenemos el 30 de junio un congreso en Morelia, Michoacán. Ahí las colectivas de madres que están impulsando también Ley Sabina en esa entidad organizan con la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno del Estado un primer congreso para madres autónomas. Así nos llamamos nosotras porque no nos gusta que el categórico soltera sea como nuestra definición o condición, ¿no? Como madres. Entonces, es un congreso, el primero en su tipo, de madres autónomas, donde vamos a reflexionar justo estos temas que hoy platicamos contigo, la economía desde nuestra perspectiva, cómo educar siendo madre autónoma las infancias, desde la psicología, vamos a tener expertas con estas voces de los perfiles de estos señores, desde también la psicología, ya confirmó su presencia Marcela Lagarde, entonces nos parece que va a ser un buen ejercicio para ir abriendo la conversación en otras entidades. Ahí parece que se presenta ya la ley el día 1 de julio, si todo sale bien. Y bueno, está ya también en el estado de Hidalgo trabajándose, en Baja California también ya están las diputadas trabajando en esta propuesta. Y bueno, estamos coordinando esfuerzos en otras entidades para que de manera simultánea o más o menos en el mismo rango de tiempo podamos ir presentándola en diversas ciudades del país. Es un trabajo de verdad que todavía por lo menos nos lleva otro año. Estamos buscando también la legislación federal, que también tenemos buenos visos ahí con las diputadas que ya comentamos nos están apoyando. Y bueno, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Pues el piso más parejo y que en poco tiempo podamos legislar y podamos también socializar las leyes, porque de eso se trata también, no solamente de legislar y que se queden para unos cuantos o unas cuantas, sino que esto sea socializado, que madres conozcan ya las nuevas sanciones y que es importante que emprendan sus procesos de denuncia ante los juzgados. Mira, hoy las leyes dan oportunidad para que los padres, las madres, una vez que lleguen a cierta edad, sobre todo edad adulta, madurez, que se le llama, ¿no? Desde los programas sociales, adultos mayores, soliciten la pensión alimenticia. ¿Te imaginas que tu padre que te abandonó, que nunca te dio un centavo, reciba su beca del gobierno? Exacto, no, que te demande a ti por pensión alimenticia, o sea, justo porque él quiere nuevamente pues tener un ingreso y asegurar su vejez, ¿no? Y puede pasar, y está pasando, tenemos 2 casos ahora, de señores que nunca aportaron. Deudores que ahora denuncian a los hijos. Y están denunciando a los hijos. Y me como parece ahí que se vuelve fundamental. Como la madre nunca demandó la pensión, ¿cómo compruebas que el señor nunca aportó? ¿No lo pagó? Pues Exacto. ahí regreso al tema principal que no nos has comentado la ley, que es la pérdida de la patria potestad y la guardia custodia. Sí. ¿No? Me parece que es fundamental, porque ahí es donde está la verdadera violencia, ¿no? O sea, estamos legislando desde Ciudad de México, si se aprueba la ley tal como viene, los derechos de familia que tampoco habían sido nombrados. Teníamos el caso de un deudor alimentario que fue defendido por el ministro Ortiz Mena y que el señor deudor estaba preso. Entonces, ¿qué decía el ministro Ortiz Mena? Bueno, pues es que debemos eliminar el 196 del Código Penal de Ciudad de México para que los deudores ya no vayan a la cárcel, porque si van a la cárcel, ¿cómo van a pagar? Si igual no pagan. Sí, bueno, sí es a lo único a lo que le temen los señores. Entonces, imagínate, Shosh, a estas alturas del partido, ¿cuánto nos ha costado legislar para que estos señores vayan a la cárcel? Para que un ministro que se levante en pantuflas todos los días en la comodidad de su escritorio empiece a idear, ¿no? ¿Qué va a legislar? ¿Qué va a proponer? Y se le ocurra defender a un deudor alimentario, ¿no? Y sus derechos, pobrecito señor, cuando ya agotó un proceso civil de años. La mamá llevaba más de 8 años en el proceso, ¿no? Fue una cosa de un día para otro, ¿no? Y él se burló de la justicia, de las audiencias, nunca se presentó. Y bueno, lo comparto porque o sea, de verdad nos dormimos un ratito nosotras y estos señores legislan a favor de ellos, ¿eh? Sí, bueno, es bien sabido que el chayotazo no solamente es para privatizar empresas, sino para cambiar la ley a favor de los más violentadores, ¿no? Lo hemos visto sistemáticamente, donde bufetes muy reconocidos de abogados le pagan a los diputados para que legislen según sus intereses, ¿no?
Es correcto. ¿Qué mensaje tienes para las mujeres que dicen, no me alcanzan las canicas para denunciar? Si 1 de cada 10 entra y de eso igual no me garantiza que me van a pagar, pues ¿para qué recorro ese camino y gasto mis recursos aquí? Mejor me encargo yo. ¿Qué les dices Diría, a esas mujeres? iniciemos el proceso, eso no tiene costo. Hay defensores de oficio en los juzgados que tienen sí o sí que iniciarte el proceso de reconocimientos de paternidad o de pensión alimenticia. Creo que el camino es largo, pero ese antecedente, iniciarlo con las reformas que vienen, porque estamos seguras que hoy es la ley Sabina, pero vendrán más reformas en el tránsito, en el camino de esta ley, que se irán sumando, que iremos perfeccionando, ¿no? Como es el camino legislativo, y que podamos o estemos pensando de verdad en aspirar a una justicia, y que creo que la veo más... ¿Qué tanta corrupción hay con la Defensoría de Oficio? Mira, te diría más bien que los temas de pensión alimenticia no forman parte de su agenda fundamental, que los hacen más lentos, que no les preocupan, pero creo que a pesar de eso, aún con eso, tenemos que iniciar los procesos, porque estos señores están en la comodidad de no tener ninguna denuncia por ser delincuentes, porque hay que nombrarlos como lo que son. Estos deudores son delincuentes. Entonces, un delincuente tiene que tener un antecedente y hay que lograrlo subir al padrón de deudores, porque así las empresas saben que estos señores son deudores alimentarios, la sociedad sabe que son deudores alimentarios, otras mujeres van a saber que son deudores alimentarios, sus propios hijos, reconocidos y no, van a saber que estos señores son deudores alimentarios. Y estamos buscando que desde el Congreso de Ciudad de México se abra el padrón que ya existe y que hoy no es público. Si ya tenemos un registro de violentadores y agresores sexuales con nombre y apellido, que lo maneja Segov, si ya tenemos un registro de violentadores políticos que maneja el INE con nombres y apellidos, ¿por qué no vamos a tener un registro de deudores alimentarios con nombre y apellidos? Y son muy importantes las infancias. En una ponderación de derechos, las infancias tendrían que estar al centro. La prioridad número 1. Es correcto. Diana, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir? Se nos está acabando el tiempo, pero me parece fundamental toda la información que nos has compartido y sobre todo el trabajo de coordinación, me parece, a nivel local y federal al mismo tiempo. Y yo digo que ese es meter el gol de media cancha, ¿no? Porque muchas veces se logran ciertas legislaciones locales, pero la federal no se entera, o la federal dicta y las legislaturas locales ni acatan, ¿no? Y están trabajando, me parece que están trabajando a la par, y eso es muy, muy importante. Pues estamos muy emocionadas de esta reforma, estamos haciendo que el miedo cambie de bando, que estos señores ya no tengan la comodidad de nuestro silencio, que dejen de tener dobles, triples vidas, simulando ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos casi apóstoles del Señor, y presumen unas vidas que de verdad lo que hacen es vulnerar a sus hijos e hijas que no han reconocido, que los lastiman, que los dañan, que los rompen y que están de verdad generando ciudadanos y ciudadanas que crecen con un rencor, pero además crecen creyendo en que la justicia no existe, porque dicen el Estado no me protegió, el Estado nunca cuidó de mí cuando fui niño o niña, y es una historia que se ha repetido por mucho tiempo. Es la historia de mi abuela, de mis tías, de mi madre y de muchas mujeres que seguramente ustedes que nos están escuchando conocemos. Todos sabemos de una madre que ha sido abandonada por un deudor alimentario, y todos conocemos también deudores alimentarios. Dejemos de normalizarlo, nombrémoslo como lo que son delincuentes, y esperemos esta ley Sabina en el país, que si todo sale bien, será en corto tiempo en que podremos verla ya pues hecha una realidad. Muchísimas gracias, Diana. Yo les comparto también una reflexión, si me lo permites. Y es, la próxima vez que te vayas a echar una chela con tu compadre que no pasa la pensión porque es chingón, piénsatela 2 veces, ¿no? Sí. Porque esa chela es la colegiatura de un niño, es la pensión alimenticia de una madre, y creo que, como bien dices, todos sabemos dónde están. La pregunta es quién va a tener la valentía de decir, ya no más, basta de esto.
Pues muchísimas gracias, Diana. Ahí escuchamos también a Sabina dando vueltas, tan hermosa ella, acompañando a su madre en este gran trabajo de cambio, no solamente de tu configuración familiar, Diana, sino de la configuración del rostro social de este país. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que eres una mujer sumamente ocupada y que te hayas dado este tiempo de conversar conmigo, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias a ti y bueno, pues estamos en las redes sociales, en el registro de deudores alimentarios. También si madres quieren compartir su caso, exhibir a los deudores, ya viene el Día del Padre. Tendremos tendedero, por supuesto, en Ciudad de México y en muchas otras ciudades. Entonces, pues también por ahí nos pueden seguir. Pues sí, dicen que sorprende a papá con una demanda de pensión alimenticia, ¿no? Ahí está. Y que esté colgado en el tendedero también, estaría muy bueno, que lo conozcan a los señores. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Diana Luz. Gracias a ti. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital, a Miguel Carlo, a Eriquín, a todo el equipo de Radio 13 que nos permite seguir conectando con nuestra luz. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.